todos. En el vídeo de hoy, 10 consejos para sobrevivir al examen de Historia de España. A lo largo del examen debéis realizar diferentes tareas. Algunas nos llevarán más tiempo que otras, pero sobre todo aquellas que están relacionadas con el primer ejercicio, es decir, describir el tipo de fuentes utilizadas, pues debemos intentar realizarlas de la manera más mecánica posible con el objetivo de que nos roben poco tiempo. Vamos a ir repasando cada una de las partes que componen el examen y os iré dando pues una serie de consejos relacionados con su realización. Lo primero que debemos hacer antes de ponernos a escribir, pues obviamente es leer el texto. Por eso os propongo que a continuación paréis el vídeo y leáis el ejemplo que tenéis reflejado en la imagen. Nos vemos a la vuelta. Bueno, habéis leído el texto y a continuación, si tuviéramos el texto en papel, pues deberíamos numerarlo y subrayarlo. Para la numeración podríamos, en este caso, aprovechar los párrafos, es decir, no haría falta seguir la numeración 1-5 que ya os propuse en clase. En cuanto a qué debemos subrayar, pues debemos prestar especial atención a conceptos o palabras que no entendamos, así como a frases o palabras que consideremos clave. Además de esta tarea, os propongo desarrollar anotaciones en el margen. Yo he realizado 4. Por ejemplo, aparece la fecha de 1823, también aparece la fecha de 1820. Bueno, esto ya me está dando la pista de que el texto quizá esté contextualizado en el trienio liberal. Además, en el primer párrafo, el texto parece referirse al pronunciamiento de Riego. En el segundo párrafo, el autor parece que está haciendo referencia a los 100.000 hijos de San Luis. Y además, en el último párrafo, el autor hace referencia a la necesidad de volver al absolutismo. No aparece el nombre del autor del texto, pero me huele que debe ser Fernando VII. Y una vez hemos hecho el trabajo previo, debemos comenzar a resolver la primera de las preguntas. Y la primera tarea que debemos realizar es decidir el tipo de fuente, es decir, si el texto es una fuente primaria o secundaria. Recordad que las fuentes históricas pueden ser primarias, es decir, directas y coetáneas al momento histórico al que hacen referencia, o bien secundarias, es decir, indirectas y no coetáneas al momento histórico al que se refieren. La siguiente tarea es decidir el tipo de texto, es decir, analizarlo por su forma. Tenemos básicamente 4 opciones. Un texto histórico por su forma puede ser historiográfico, es decir, un texto escrito a posteriori por un historiador. Puede ser narrativo literario, memorias, recuerdos, cartas, relatos históricos, ensayos, diarios. Puede ser jurídico, en el caso de que se trate de una ley, de un tratado o de una constitución. Y finalmente puede ser histórico circunstancial, es decir, cuando el texto es, por ejemplo, un discurso o una declaración gubernamental o un manifiesto político. Los textos narrativos literarios suelen tener un carácter subjetivo, mientras que los textos histórico-circunstanciales intentan ser objetivos, aunque no siempre lo consiguen. ¿Cuál pensáis que es el tipo de texto del ejemplo que hemos visto anteriormente? La siguiente tarea es decidir el tema del texto, es decir, analizarlo por su contenido. Los textos en Historia de España son mayoritariamente políticos, aunque puede ocurrir que encontremos textos en los cuales la naturaleza principal sea política, pero aparezcan naturalezas de tipo secundario, sean económica, social, cultural, militar. Siempre debemos justificar nuestra elección, es decir,
Si decidimos que el texto es político, debemos explicar por qué. La siguiente tarea es señalar el autor y el destinatario. El autor es fácil, normalmente aparecerá reflejado en el texto, o bien de manera directa o bien de manera indirecta. En cuanto al destinatario, recordad que los textos pueden ser públicos o privados. Cuando un texto es público, el destinatario es colectivo. Cuando un texto es privado, el destinatario es individual. Los textos públicos suelen utilizar un tipo de lenguaje culto, formal, tienen una estructura claramente definida, mientras que los textos privados pues utilizan un lenguaje mucho más coloquial y no tienen por qué presentar una estructura formal definida. En cuanto al autor, si podemos hacer una breve reseña bibliográfica sobre él, pues mucho mejor. Y ya concluiríamos con el primer ejercicio del examen y pasaríamos ya al segundo ejercicio en el cual lo primero que debemos hacer es interpretar el texto. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a intentar interpretarlo. Os propongo que anotéis las ideas que se os vayan ocurriendo en cuanto a a su análisis y a la vuelta comparamos con las que yo he encontrado. Nos vemos en breve. Bien, habéis leído el texto, habéis intentado interpretarlo. Vamos a ver si alguna de las ideas que se os han ocurrido coinciden con las que tenéis aquí delante. Por ejemplo, en el primer párrafo, Fernando VII, que ya hemos dicho que es el autor del texto, identifica el inicio de este periodo, que es el Trienio Liberal, con un periodo violento que tenía como objetivo principal limitar su poder. ¿Habéis encontrado esta idea en el texto? También en el primer párrafo, Fernando VII señala que hubo un golpe de Estado que se extendió a través de la violencia por toda España. Es decir, en este caso se está refiriendo al pronunciamiento de Rafael de Riego. En el segundo párrafo afirma que Europa entera puso fin a este periodo tan nefasto que a su juicio fue el trienio liberal. Pero aquí no está siendo sincero del todo, porque como sabemos, no fue Europa entera la que intervino, sino que fue Francia cuando se envían los 100.000 hijos de San Luis. Además, en el mismo párrafo señala que Europa interviene por miedo a que revoluciones como la que ha ocurrido en España se extiendan por Europa. Finalmente, en el último párrafo señala que la Constitución y todas las leyes liberales elaboradas durante el trienio pues quedarán derogadas y por lo tanto se volverá al absolutismo monárquico. ¿Creéis que está aquí la idea principal o nos hemos dejado algo del texto sin mencionar? Quizá eso que nos hemos dejado sin mencionar sea la idea principal. Vamos a verlo. Efectivamente, en base a lo interpretado, ¿cuál es la idea principal? Esa es la conclusión a la que debemos de llegar una vez hemos analizado el texto. En este caso, la idea principal hace referencia y está sobre todo presente en el último párrafo, cuando Fernando VII afirma que durante el trienio liberal se vio obligado a reinar como un monarca constitucional. Esa sería, en principio, la idea principal del texto, aunque bien justificada, cualquiera de las ideas anteriores también podría valer. La siguiente tarea dentro de la pregunta 2 es afirmar cuál es el núcleo temático. En este caso, en Historia de España los núcleos temáticos vienen definidos de antemano, pero debemos intentar concretarlo al máximo. En este caso, para el texto que hemos puesto de ejemplo, el núcleo temático sería el antiguo régimen y su crisis. De hecho, ese es el núcleo temático de todos los textos de este tema. Sin embargo, podríamos concretarlo en el final del trienio liberal y el inicio de la década ominosa. Y la última tarea de esta pregunta 2 es realizar un breve contexto histórico del texto. Ojo, del texto, no del tema. Es decir, en este punto no debemos resumir el tema, debemos hacer un breve resumen del contexto histórico del texto, intentando concretar al máximo. En este caso podríamos hablar de los 100.000 hijos de San Luis, explicar brevemente qué fue el trienio, haciendo referencia a que se trató del primer periodo en el que, en época de paz y con el rey en España,
se puso en vigor la Constitución. Podríamos hacer referencia a que el texto supone un punto de partida hacia la vuelta al absolutismo, pero que esta vuelta al absolutismo fue parcial por la situación de crisis económica que vivía el país. Pues todo esto en aproximadamente 5, 6, 7 líneas. Y finalmente el resto del examen se basa en una pregunta en la cual debéis resolver las definiciones, concretamente 2 definiciones. Al contestar a esta pregunta debéis tener en cuenta que debemos definir el concepto y además contextualizarlo. Y finalmente responder una pregunta de desarrollo. Sea cual sea la pregunta de desarrollo que nos propongan, debemos analizar cuáles son las causas del fenómeno histórico, tanto las profundas como las directas, es decir, la chispa que da lugar al fenómeno histórico. Debemos desarrollarlo y debemos establecer sus consecuencias. Por ejemplo, en el caso del texto que os he propuesto, las causas profundas, ¿cuáles serían? ¿Y cuáles serían las directas? En la parte del desarrollo, ¿qué deberíamos hacer? Quizá explicar el trienio liberal. Y en cuanto a las consecuencias, quizás deberíamos introducir la década ominosa. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para preparar el examen. Un saludo.